Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos de nuevo aquí en la casa, trayendo la palabra del Señor. Espero que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que cada día, pues, la palabra que es sembrada en cada uno de nosotros dé frutos y frutos en abundancia. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Empezamos del versículo 3 en adelante. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Padre Santo, gracias por tu palabra, Dios amado. Gracias por darnos la bendición de poder leer y aprender y vivir tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice tu palabra en nosotros, Señor. Guárdanos con tu santo amor y con tu santo poder, oh Dios. En el nombre de Jesucristo el Señor te lo pedimos y te lo rogamos, a ti que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bienvenido a mi casa, la cual es la casa del Señor también. Y esta mesa, lo cual la usamos para nosotros recibir nuestros alimentos, pero también para dar la palabra del Señor los días de culto. Amén. Así es que estamos aquí en el nombre del Señor, extrañándolos a todos ustedes, hermanos. Realmente los extraño a todos ustedes, especialmente en el día de hoy, que era un día especial, que hacíamos la Santa Cena especial, y realmente siendo hoy el día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les extraño tanto de no estar en la iglesia, en el templo. Pero gloria a Dios, ya pronto será, hermanos. Ya pronto estaremos juntos y nos abrazaremos y podamos compartir al Señor juntos para gloria del Señor. Hoy es domingo de resurrección. Nunca un domingo de resurrección, en lo que yo tengo de conocimiento, nunca la había pasado aquí en mi casa. Siempre estábamos en la iglesia, siempre estábamos en la casa de oración, gozándonos en Cristo Jesús y reconociendo y celebrando este día tan especial que es la resurrección de Jesucristo. La batalla que Cristo dio mientras estuvo aquí en la tierra, pues fue glorificado Él y la victoria la recibió y lo celebramos en este día, hermano. Sabemos que Cristo vive para la gloria de Dios y esto solamente estamos haciendo un recordatorio como lo hubieran hecho los apóstoles cuando estaban aquí en la tierra. Me imagino que un día como el de hoy los apóstoles estaban brincando de alegría, especialmente en el primer aniversario de la resurrección de Jesucristo. Estarían ellos danzando, brincando y glorificando a Dios al reconocer que Cristo estaba con ellos y que Él cumplió su palabra de la resurrección. Gloria a Dios por la resurrección. Vemos aquí, hermano, el apóstol Pablo nos habla de la resurrección y él dice claramente, dice, porque yo aprendí, porque asimismo recibí lo que, dice, ha enseñado lo que recibí, que Cristo murió. O sea que el apóstol Pablo no estaba con los 12. El apóstol Pablo lo aprendió como lo aprendimos nosotros también, hermano. El apóstol Pablo también lo aprendió como nosotros, por medio de la Escritura. Dice, como dice la Escritura, porque él lo aprendió por medio de las Escrituras y por medio de la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza apostólica que le dieron los apóstoles a él, de que Jesucristo, gloria a Dios, murió por nuestros pecados, conforme a como dice la Escritura, y que fue sepultado y resucitado al tercer día. Esto fue lo que él aprendió, esto fue lo que él también nos enseña a nosotros como iglesia, que tenemos que reconocer, hermano,
que la fe nuestra nos hace sentir y podemos reconocer que Cristo vive en medio nuestro. Me imagino que en estos momentos estaría la música cantando himnos de resurrección, pero aquí en mi mente y en mi corazón lo están haciendo, hermano, porque el gozo del Señor no hay ninguna enfermedad que lo pueda quitar. Estamos en el gozo del Señor y acuérdate que el mismo apóstol Pablo dice que Jesucristo es el Señor, le dice a los filipenses, y que toda rodilla doblará y todos llamarán a Jesucristo que es el Señor, el dueño de todo. Entonces Él es Señor sobre la iglesia, Él es Señor sobre la tierra, sobre todo lo que está en el cielo, lo que están en la tierra, lo que están debajo de la tierra. Entonces, si Él es el Señor, lo que quiere decir el apóstol Pablo, que Él es el dueño de todos. Aleluya. El dueño de todo. Y nosotros lo tenemos como esto, hermano. Como el Señor. He's our Lord. He is our Lord. Él es el dueño. Él es el dueño de nuestras vidas para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Y Él dice que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas. Bueno, primero apareció a María Magdalena, porque ella corrió hasta la tumba. Pero acuérdate lo que él le dijo a María Magdalena: vaya y dígale a Pedro. Porque acuérdate, hermano, que Pedro lo había traicionado, y Pedro estaba allí en aquel lugar sufriendo y llorando la decepción y el dolor que tenía de haberlo traicionado. Según la mente humana de Pedro, él pensaría que ya no tenía perdón, que Cristo nunca lo habría de perdonar. Pero fíjate, el amor de Dios es tan grande que Él le dice: vayan y díganle a Pedro. Él pudo haber dicho: vayan y díganle a Juan, pero por dos razones Él dijo: vayan y díganle a Pedro. Primeramente, porque Pedro era el pastor del rebaño. Él le había hecho un llamado y había puesto a Pedro como pastor. Y la primera noticia se la quería dar él ¿a quién? Al pastor Pedro, para la gloria y honra de Dios. Y le dijo: vayan y díganle a Pedro. Esta fue una de las principales razones por la cual el Señor le mandó este mensaje con María Magdalena a Pedro, para que le hablara de la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Segunda razón, hermano, era porque Pedro estaba herido y él quería dejarle saber a Pedro que Pedro estaba en el corazón de Dios, que él estaba pensando en él, que él no se lo había quitado de su mente y de su corazón, que el amor de Dios es más grande que todo pecado, hermano. Y él quería dejarle saber a Pedro: yo estoy contigo. Y le manda razón específicamente a Pedro: vayan y díganle a Pedro, para que Pedro, hermano, sane la herida que está sufriendo por haber negado al Señor. Gloria a Dios. Pues primeramente se le apareció a Pedro, y después a los 12. En la casa llegó Jesús y se le apareció a los 12. Y dice la palabra que se le apareció después a más de 500 hermanos a la vez. Y en el tiempo de Pablo, cuando estaba escribiendo esta epístola, él dice que muchos aún viven, pero que otros ya duermen. O sea, ya se fueron con el Señor. Pero hermano, fíjate, el Señor quería tener una cantidad de testigos. Porque en aquel tiempo en el que Pablo estaba escribiendo, los judíos estaban diciendo que Cristo no había resucitado. Y siempre ha sido el argumento que ellos han traído, que Cristo no resucitó. Muchos dicen de ellos, han dicho en la historia, en las tradiciones de ellos, de que Cristo se fue al oriente, a la China, y después murió de viejo. Pero nosotros, tú y yo, sabemos que Cristo resucitó para la gloria del Padre, para la gloria y honra del Señor. Acuérdate, hermano, que el poder del Espíritu levantó a Cristo de la tumba, lo resucitó y lo llevó hasta el trono de Dios para la gloria y honra del Señor. Después dice que se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y a lo último dice el apóstol Pablo humildemente, dice: y a lo último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más
pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo dice esto, hermano? Primeramente, porque este hombre de Dios, Pablo de Tarso, este hombre de Dios tenía una humildad que le brillaba en él. Era una de las características que este hombre tenía. Era humilde en Cristo Jesús. Él aprendió por medio de la Escritura a ser como el grande, a Jesucristo, que siendo Dios olvidó todo lo que era como Dios y se hizo hombre. Humildemente aceptó la muerte y la muerte de cruz. Entonces Pablo, en su humildad, para que todos supieran que él era un hombre que reconocía que el grande era el Señor, él dice: por último se me apareció a mí, que soy el más pequeño y no soy digno de llamarme apóstol. Hermanos, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos ministros de la palabra del Señor. Muchos de ustedes son levitas que cantan al frente y son los que traen la presencia de Cristo resucitado al pueblo de Dios. Pero realmente, pregunto yo, ¿somos dignos de ser el pueblo de Dios? ¿Somos dignos de nosotros ser los ministros que el Señor le ha confiado su palabra para que la llevemos en el nombre de Jesús al pueblo de Dios? No, nosotros no somos dignos, pero por la gracia del Señor. Ya que estamos viviendo después de esta muerte y esta resurrección, estamos viviendo por la gracia del Señor. Acuérdate que en las 7 palabras, hermano, Él dijo en la última palabra: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero antes de esta palabra, Él dijo: todo está consumado. Ya todo está hecho. Tú y yo no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos es que aceptar la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para la gloria y honra del Señor. Ay, hermanos, si tú supieras que ya tú no tienes que hacer nada, que ya todo te lo dio el Señor gratis. Él lo pagó a precio de sangre. Él lo pagó a gran precio. Él derramó su última gota de sangre para que tú y yo tuviéramos la vida, para la gloria y honra del Señor. Por eso Pablo, orgullosamente en Cristo, reconociendo que él era apóstol del Señor Jesucristo, predicó esta palabra. El apóstol Pablo sufrió por esta palabra, por este evangelio, porque Pablo sabía que el grande era el Señor. Vamos a irnos al libro de Juan, gloria a Dios. Y hablando también Juan de la resurrección de Jesucristo, hermano. Fíjate, hermano, todo comenzó cuando Jesucristo se reunió en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Cuando él llegó al huerto de Getsemaní, mira, durante todo este tiempo, antes del huerto, los apóstoles oían hablar la palabra, pero como que no creían tanto en esa palabra. Como que ellos no creían que Cristo iba a padecer y que iba a ser crucificado en la cruz, en una cruz en el Calvario, y que iba a dar su vida por el pueblo de Dios. Ellos como que tenían un poco de dudas. Pero cuando realmente se le abrió el velo y realmente ellos se dieron cuenta, hermano, y esto cuando se dieron cuenta se llenaron de temor, porque algo pasa con el pueblo de Dios, que a pesar de que tenemos y estamos con Jesús, a veces la parte humana se llena de temor. Y ellos vieron que en el huerto de Getsemaní se estaba desenvolviendo el plan salvador del Padre en Cristo. Ellos, después de la Santa Cena, cuando ellos vieron que Judas había traicionado al maestro, ellos lo tomaron: bueno, qué malo lo hizo, lo traicionó, con un beso lo vendió. Pero ellos todavía no estaban tan seguros de lo que iba a pasar. Y entonces en el huerto de Getsemaní, cuando ellos llegaron al huerto de Getsemaní, fíjate, hermano, ellos se fueron a un lado distante de Jesús. Jesús se fue a orar para la gloria y honra del Señor, a clamar al Padre. Entonces ellos se dieron cuenta como que era verdad todo lo que estaba pasando. Que en la última cena Judas lo vendió
para que lo crucificaran en la cruz del Calvario. Y que todo lo que le había dicho Jesús, como que todo esto estaba siendo una realidad. Ellos, hermanos, no sé si por causa del dolor o del temor, o yo no sé por qué se desanimaron. Y esto me recuerda tanto la iglesia de hoy en día, que hemos estado viviendo un desánimo en la iglesia. Hemos estado con Jesús, hemos visto a Jesús, hemos visto los milagros que ha hecho Jesús, pero cuando últimamente llegamos a la iglesia, llegamos quizás desanimados, como sabemos todo lo de Jesús, pero no lo ponemos en práctica y no lo estamos viviendo. Esto hicieron los apóstoles, se fueron a un lado, a una distancia como de un tiro de piedra, y Jesús se fue a orar al huerto, y mientras Jesús oraba decía: Padre, Padre, no aparta de mí esta copa. Pero después las palabras clave del Señor era: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Los discípulos entendieron, hermanos, como que algo de lo que había dicho Jesús estaba pasando ya. ¿Cuántas veces el Señor nos habló de plaga, de ira, de cosas que iban a pasar en esta tierra? Que algo grande venía para la ciudad de Nueva York y para el mundo entero. Nosotros lo escuchábamos, hermanos, pero como que no poníamos atención hasta que pasó. Ellos no pusieron atención hasta que pasó. Cuando ellos vieron, hermano, que los guardias del ejército romano llegaron hasta donde estaba Jesús, cuando ellos vieron que Judas llegó ante él, lo besó y lo entregó. Cuando ellos empezaron a ver esto, hermano, ¿qué le pasó a los discípulos? ¿Qué le pasó a ellos? Excepto a Juan y a las Marías. ¿Qué le pasó, hermano? Ellos corrieron, ellos se encerraron en una casa porque tenían mucho temor y se quedaron allí en aquella casa, sufriendo a puerta cerrada, porque ya ellos entendían que todo lo que le había dicho Jesús era realidad. Todo era una verdad que se estaba desenvolviendo y que el plan de Dios se estaba haciendo real. Se escondieron tanto, hermano, porque ellos sabían, y cuando iban en la carrera para esconderse, agarraron a Pedro, y ahí Pedro lo negó 3 veces. Ese era el dolor de Pedro, que había negado al maestro, y allí encerrados ellos se quedaron. Pero fíjate, hermano, hubieron valientes. María Magdalena fue valiente mujer, una mujer valiente en la historia de esta verdad de Jesucristo. Una mujer que salió del escondite donde estaba, quizás, y se fue corriendo al sepulcro, porque quería ir a ponerle los ungüentos que por tradición se le hacían a los difuntos. Pero dice la Biblia que cuando María, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, y al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Esto entorpeció tanto a María Magdalena. Ella tenía temor que los judíos iban a robarse en el cuerpo de Jesús. Y ella tenía este temor, y cuando ella miró que le habían quitado la piedra, ella pensó lo peor. Fue de mañana ella y allí pensó lo peor, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, igual que al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y fueron al sepulcro. Entonces Pedro, Juan, María corrieron al sepulcro para ver si lo que estaba diciendo María era verdad. Cuando ellos llegaron al sepulcro, ellos pensaron que María estaba, quizá por el sufrimiento, había perdido la mente. Pero salieron Pedro y el otro, corrieron juntos. Pero Juan se le adelantó a Pedro para la gloria y honra del Señor, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no
entró, pero no entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza del Señor Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar. Vimos, hermanos, primeramente notamos lo ordenado que es Jesús. Por eso Él quiere que su iglesia sea ordenada. Él no se levantó como lo hacemos nosotros, tira la sábana y qué sé yo y qué sé cuánto, pero Él se levantó. Él puso los lienzos ordenadamente y el sudario lo dobló y lo guardó allí. Ellos no vieron al Señor, hermanos. Esto realmente fue para los discípulos algo tremendo. Y vio entonces y creyó que aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de entre los muertos para la gloria de Dios. Pues María estaba llorando fuera del sepulcro, hermano, junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno al lado del otro de la cabecera para la gloria de Dios y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, fíjate, cuando una persona, y esto es bueno para nosotros saber, especialmente en esta crisis que estamos viviendo, cuando se está viviendo un problema, una tribulación, una crisis, como que uno se turba, como que uno se olvida del poder de Dios. Gloria a Dios. Los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor. María Magdalena estaba llorando desconsoladamente. Dice: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Lo que pensaba María era humanamente que los judíos se habían llevado el cuerpo del Señor. Ellos, para decir que no había resucitado, ellos se llevaban el cuerpo del Señor. El tema de ellos y el argumento de los judíos era que Jesús no iba a resucitar. Pero esto era lo que ellos no sabían, que Él resucitó para la gloria y honra de Dios. Dice: se han llevado el cuerpo del Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Una mujer que había estado con Jesús, una mujer que había vivido con Jesús, una mujer que había estado y que el Señor le había perdonado tantos pecados, una mujer que vivía agradecida de Jesús. Hermano, nosotros hemos estado con Jesús, hemos visto los milagros del Señor Jesús, hemos estado con Él y hemos conocido a Él, hemos caminado con Él y en la iglesia hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando llega el momento de crisis, cuando llega el momento de tribulación, como que todo esto se nos olvida y no sabemos que aunque Jesús ahora mismo esté conmigo, como que yo no lo puedo ver ni lo puedo sentir. Jesús le dijo: qué amor el de Cristo Jesús, hermano. Él le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo las palabras de amor que Él nos dice a nosotros, hermanos. Las palabras de amor que el Señor quiere decirte a ti en esta cuarentena que estamos pasando. Que no nos desesperemos, que Él está aquí con nosotros, hermano. Tú lo invitaste a que estuviera en tu casa, Él tomó la invitación en serio y Él está con nosotros. Tú dijiste: Espíritu Santo, ven a mi casa y quédate conmigo y restáurame. Y Él tomó la invitación en serio. El Padre está aquí, la persona de Jesús está con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él le dijo a María: ¿por qué lloras? ¿Cuántas veces te ha visto a ti llorando y te ha hecho la misma pregunta? ¿Por qué lloras? Mateo 28 dice: yo estaré contigo todos los días de mi vida.
todos los días de tu vida. Y Él dice en Mateo también, por medio de los ángeles, así como lo han visto ir, así vendrá. Entonces, nosotros no estamos huérfanos, porque Dios, no los dejaré huérfanos, mandaré sobre ustedes el Espíritu Santo, el Paráclito, que es el ayudador, el consolador, el que es otro yo, para la gloria de su nombre. Él le preguntó a María, como te he preguntado a ti tantas veces, ¿por qué lloras? Ella le dijo que estaba buscando a Jesús, pero él le dijo a María una palabra bien clave. Él le dijo María. Cuando él le dio María, la única persona, ¿has conocido tú, hermano, cuando tú no ves a una persona y de momento está ahí y te llama tu nombre y te dice Juan, o te dice Pedro, o te dice Olga, y tú reconoces que esta voz ya tú la habías oído antes? Tú reconoces que esta es la voz de amor de Cristo, que le dijo a María, le dijo María. Y cuando ella oyó esta palabra, volviéndose, ella le dijo Raboní, que quiere decir rabino, maestro. Ella reconoció que esa voz y ese tono de voz solamente lo tenía el Señor, y que quizás en medio de la tribulación, del problema, de la crisis, ella no sentía ni podía ver al Señor. Lo estaba viendo frente a cara y ella no lo podía reconocer. Pero cuando Él le dio María, cuando Él dice tu nombre, lo va a decir con amor. Y tú vas a reconocer que el Cristo de la gloria resucitado está en medio nuestro y nos está ayudando y ayudando en esta crisis, pasando con nosotros esta crisis. Recuérdate que en la tumba de Lázaro Él lloró porque Él se hizo humano y Él entiende el dolor que pasamos, la desesperación que a veces pasamos. Él la entiende porque Él se hizo hombre y humano como nosotros para podernos entender. Él le dijo María, yo estoy contigo, yo no te he abandonado, yo estoy contigo. Gloria a Dios. María entonces, al ver al Señor, ella corrió donde los apóstoles a decirle que había visto al Señor. Y estos hombres, hermanos, todavía dudando, pensaron que ella había perdido la razón. Y ellos en esa cueva donde estaban encerrados, ellos pensaron que María había perdido la razón. Pero María fue donde ellos a darle la buena nueva. Fíjate, María fue la primera, hermano, discípulo, misionera, de llevar una misión a estos apóstoles. Fue la primera que llevó el evangelio a estos apóstoles, a decirle que Cristo había resucitado. Ellos entonces, hermano, se maravillaron, aunque con duda y con todo, pero cuando Jesucristo se le apareció a ellos con todos, a todos ellos pudieron entender, los dos entendieron, hermano, que era una realidad, que Él había resucitado, que Él estaba con nosotros, que Él había cumplido la promesa para la gloria y honra del Señor. Entonces ellos entendieron, hermano, que realmente Cristo resucitó y Cristo vive en medio nuestro. Y aunque el diablo nos diga lo contrario, nosotros lo reprendemos y le decimos al mismo poder del mal que Cristo vive para la gloria de su nombre. Estamos creyendo en un Cristo resucitado, en un Cristo que venció la muerte. El diablo pensaba que había vencido al Señor cuando lo vio que estaba en la cruz del Calvario. Él se gozaba quizás diciendo que había ya, no había salvación y que Cristo terminó. Y él dice en el libro de Juan, de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, él le dice, dice que ya la muerte había tomado a Cristo. Él habla del aguijón de la muerte. Y una vez, hermano, la muerte es el último enemigo.
Por eso ni tú ni yo creemos en la muerte, porque nosotros no moriremos, viviremos en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Entonces, él le decía que el aguijón de la muerte llegaba y una vez que Cristo moría se terminaba todo. Pero no pasó así, porque el tercer día Cristo resucitó y en vez de haber un Cristo, ya se encontraban muchos Cristos, y un problema que tenía el poder del mal y el pueblo judío se le hacía más grande todavía, y ya se le hacía todas estas personas que después creyeron, y aún la iglesia todavía. Él dice, el aguijón de la muerte, en el versículo 55, 15. Él dice, perdón, en el versículo 55, dice que el aguijón de la muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tú, oh muerte? La muerte, hermano, es para los que no creen en Dios quizás, pero la muerte no es para el pueblo de Dios, porque el apóstol Pablo dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque no hemos creído en la resurrección de Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, y nosotros tampoco resucitaríamos. Pero como hemos creído en Él, nosotros seremos resucitados en el nombre del Señor Jesús y para la gloria y honra de su nombre. Hermanos queridos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo nos habla de la resurrección. Él dice, porque yo aprendí, y nosotros también tenemos que aprender de acuerdo a las Escrituras, y hemos aprendido que Cristo resucitó, y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos para la gloria y honra del Señor. Entonces podemos decir también nosotros, en el nombre de Jesús, podemos decir, oh muerte, ¿dónde está tu, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Hermano, porque si vivimos con Él, resucitaremos con Él para la gloria y la honra del Señor. Cristo Jesús es nuestra resurrección y hoy celebramos la victoria de esta resurrección. Sigamos adelante, hermanos, creyendo en un Cristo resucitado para la gloria y la honra de su nombre. Cuídense y estén siempre en oración, rogando al Padre que el Señor nos guarde y nos proteja en esta cuarentena y que salgamos adelante y que pronto, pero muy pronto estaremos en la iglesia haciendo una fiesta grande de alabanzas al Señor, reconociendo que no vamos a la iglesia para sentarnos allí o hablar cosas vanas. Vamos a la iglesia a adorar al Rey de Reyes y al Cristo resucitado para la gloria de su nombre. Que el Señor les bendiga grandemente. Padre Santo, gracias, Señor.